Seguimos con nuestro hermano Johnny Martínez. Hola, hermano. ¿Cómo se puede perder la salvación? ¿Por pecar en el mismo pecado? Esa es la pregunta. No, la salvación no se puede perder por cometer un pecado de forma constante. Podemos hablar de un pecado que se comete ya no numéricamente 50, 100, 300 veces. Hablemos de un pecado que se comete por años, años y años y años. Alguien que comete el pecado durante mucho tiempo no es motivo para que esa persona se le descalifique de ser salvo. La salvación probablemente no podamos señalarla como perdida cuando alguien comete un pecado, sino más bien cuando alguien desprecia el cristianismo y decide regresar a su vida antigua, a una vida de placeres, de libertinaje, en donde pues él desea nuevamente vivir libre, entre comillas, libre de reglas, libre de mandamientos. Entonces, no es tanto que podamos nosotros señalar, esto se hizo, por tanto la consecuencia, la salvación se pierde. Si hablamos de pecados que sí son señalados en la Biblia que un cristiano debe de cuidar, pues en sí nada más tenemos dos, que es la blasfemia y es el suicidio. Estos dos pecados sí nos dan una advertencia muy seria sobre el tema de llegar a perder la salvación. Pero si hablamos de algo grave como sería un asesinato, la borrachera, la drogadicción, el adulterio, nada de eso puede causar que la salvación se pierda. Cuando medito acerca de este punto, es increíble la omnisciencia de Dios, ya que puede ser que un cristiano estuvo batallando todo su caminar aquí en la tierra con un pecado y va a terminar en la gloria, pero Él conoce lo que hay dentro de esa persona. Él conoce su lucha, Él conoce lo que está tratando de hacer por dejar de practicar cierto pecado, a diferencia de otro que nada más dice, no, esto no es para mí. Yo agarro y se va y quizás posteriormente por miedo, no sé, se quiere arrepentir y bueno, pues ya no tiene regreso. Yo creo que hay dos formas de entender la misericordia de Dios para con el cristiano que comete un pecado. Una de ellas es cristianos que están intentando y por su debilidad, como podría ser también el pecado que en el cual está esclavizado, está encadenado, es una situación muy fuerte, pudiera ser una cadena incluso hasta genética. Dios considera que el cristiano está intentando, pero cuando pensamos en alguien que no está intentando y vuelve a caer en pecado y vuelve a caer en pecado, aún para esa persona que no está intentando, sino que sigue pecando, aún para él la sangre de Jesucristo está a su alcance. Porque la Biblia dice textualmente que Dios es paciente. ¿Para qué? Para que procedan al arrepentimiento. No es tanto que Dios sea indiferente al pecado voluntario o al pecado deliberado, sino más bien le está teniendo paciencia. Por este lado está viendo que el cristiano se esfuerza y no puede. Por el otro lado también está viendo que el cristiano está pecando, ¿sí? Y también está consciente que ni siquiera se está esforzando, pero él está siendo paciente, esperando que él se arrepienta. Increíble su misericordia. Apenas en la semana estaba yo platicando con un amigo y él me citaba uno de sus familiares que lo había maltratado desde muy joven y él me decía, no, esa persona no merece misericordia. A mí me pareció increíble lo que decía, pero meditando un poco acerca de que él no es Dios y la persona que lo maltrató a él
estuvo al borde de la muerte y ya, de hecho, estaban buscando ya los servicios fúnebres y todo eso. Los doctores la desahuciaron a esta persona. Pero se levantó increíblemente de un shock séptico. De ahí es difícil que alguien se levante. Es decir, tuvo infección en los pulmones, tuvo infección, en distintas partes de su cuerpo. De ahí pocas personas se levantan, pero se levantó. Dios tuvo misericordia de ella y yo le decía, pero fíjate cómo es diferente. Tú dices, no merece misericordia y Dios no dijo eso. Dios la dejó seguir estando en esta vida. Es increíble el tremendo mar de misericordia que Dios tiene para la humanidad. Y pienso que sería incalculable la cantidad de circunstancias que Dios puede estar considerando para que se le conceda a una persona más oportunidades que a otras. Y yo pienso que no solamente son circunstancias presentes, también Dios considera cómo esa persona sufrió en su infancia, qué lo llevó a que esa persona fuera una persona de corazón duro, una persona recia, indiferente a las cosas de Dios. ¿Qué es lo que le llevó a esa persona a resistirse al amor o a sentimientos nobles? ¿Por qué eso lo formó de tal manera? Dios toma en cuenta todo eso. Uno pues nada más ve lo que tiene frente a sus ojos y en base a eso forma un juicio. O peor tantito, como predicaba yo allá en la iglesia Esfuerzo y Valor el domingo acerca de los cristianos con fe soberbia. A veces ni siquiera tienen un juicio bien formado y ya estamos calificando. Como decías tú, no, ese no merece perdón. Sí. Bueno, pues qué bueno que ningún ser humano es Dios, sino que Dios es Dios y ahí tiene su gracia para todos nosotros. Bueno, le agradecemos a nuestro querido hermano Johnny Martínez